que muchas veces se corea en manifestaciones. Yo estoy convencida, porque hemos luchado mucho por conseguir la unidad en todo el movimiento LGTB, que ha sido el punto clave. Yo voy a decir qué nos ha llevado a conseguir un avance tan definitivo, diría que ha sido la unidad. La unidad del movimiento LGTB no quiere decir para nada homogeneización, ni acabar con la diversidad, ni con los distintos planteamientos, ni con las distintas maneras de ver el movimiento, las identidades, etc. La unidad es muy difícil de conseguir. Yo siempre la gente me dice, no, aquí es imposible. Bueno, es que lo que me dicen de aquí o de otros países donde he estado era lo mismo que ocurrió en España. En España también parecía imposible. Nos costó más, siempre lo digo, hemos trabajado más en tener una organización unitaria y una organización fuerte que lo que luego tuvimos que hacer con ella, negociar con el gobierno, negociar con los partidos, ganar el debate social, etc. Digamos que no es que nada fuera fácil, pero conseguir la unidad, y como todos los que sois activistas, sois militantes de cualquier movimiento, de cualquier partido, sabéis, la unidad es muy complicada de lograr, posteriormente de mantener, ¿no? Pero yo creo que sin unidad, la unidad hay que verla como un instrumento, no como un fin en sí misma. Yo creo que eso es importante, ¿no? Ver que es un instrumento que puede ser, que es muy importante para el movimiento LGTB. La unidad se construye sobre mínimos y nunca sobre máximos. La unidad sobre máximos no se puede conseguir de ninguna manera, porque eso sí que sería homogeneidad, y no es el objetivo. ¿Qué hicimos nosotros? El movimiento LGTB en España hace 15 años estaba tan conquistado como el movimiento LGTB de cualquier otro país, formado por muchísimas asociaciones, formado por asociaciones en ciudades, en pueblos, en ciudades pequeñas, grandes, o sea, organizaciones en distintos territorios, y a su vez organizaciones también dentro de una misma ciudad, muchas organizaciones pues yo que sé, dedicadas a diversos objetivos, a VIH, a jornadas lesbianas, por transexuales, por gays de una tendencia, de una determinada ideología, etc. ¿no? Todo esto dentro de una ciudad, y luego, como digo, pues, multitud de organizaciones en todo el país. Esa era la realidad del movimiento. Realmente así, con ese movimiento, que no es un movimiento, porque en realidad es la suma, tampoco la suma, porque no es suma, es una serie de organizaciones, a veces unipersonales, a veces de dos, de tres, otras veces de más, otras veces más potentes, unas veces muy débiles, otras mejores. Así es muy difícil conseguir tener una incidencia política. A todo esto habrá que decidir primero si lo que se quiere es tener incidencia política. Si una parte del movimiento, porque no todo el movimiento, no todos los grupos quieren realmente tener una interlocución directa con el Estado o las instituciones, ¿no? Sean locales, sean municipales, en nuestro caso autonómicas o nacionales. Si lo que se pretende, que era lo que yo creo que debe tratar de pretender un movimiento que quiere cambiar la sociedad, si lo que pretende es esto, realmente creo que es muy importante trabajar, como digo, sobre esta unidad. Y esta unidad conseguirá sobre mínimos, es decir, hay que hacer un planteamiento de mínimos y nunca de máximos, porque además un planteamiento de máximos, aparte de que es imposible de mantener, va siempre a trabajar en contra de la diversidad intraasociativa, intramovimientos, etc., lo cual al final no va a dar buen resultado. No hay ningún problema en conseguir una organización que trabaje sobre unos mínimos y a partir de ahí cada organización puede seguir teniendo su propia ideología, su propia manera de funcionar, de actuar, su propia visión de cómo debe ser la sociedad, etc. En España, hace 15 años, nos reunimos 4 personas en Valencia y decidimos refundar por cuarta vez lo que habían sido 4 intentos de crear la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales en España. Digo por cuarta vez porque los 3 intentos anteriores como no habían fructificado. Y no habían fructificado precisamente porque muchas veces cuando se habla de unidad lo que se pretende es eso, homogeneizar. Es decir, unir a todos los grupos, que todos funcionen de la misma manera, imponer una determinada forma de organización, imponer una determinada ideología, visión de la sociedad, visión del movimiento, visión del activismo. Y no habían funcionado. En pocos meses, a veces en años, aquello había saltado por los aires porque la gente era diversa, la constitución de las visiones eran diversas. El cuarto intento, hace 15 años, como digo,
bueno, fue completamente distinta. Dijimos, vamos a hacerlo en vez de sobre máximos, sobre mínimos. Vamos a consensuar muy pocos grupos, éramos 3 grupos, Madrid, Granada y Valencia. Los grupos de Madrid, Granada y Valencia, vamos a consensuar una agenda de mínimos sobre la que podamos ir trabajando. En nuestro caso, esa agenda de mínimos fue, vamos a trabajar sobre la igualdad legal a nivel nacional. Las diferentes leyes de las diferentes provincias, regiones o municipios, la política, pues ya las diferentes definiciones de lo que constituye la identidad LGTB o travesti, transgénero o lo que sea, es decir, las diferentes ediciones sobre la identidad. Todo eso va a quedar, no lo vamos a tocar, va a seguir funcionando de la manera que viene funcionando. Los grupos van a seguir teniendo la vida que tienen. Nosotros vamos a ofrecer simplemente tratar de conformar una interlocución con el gobierno de la nación para conseguir los objetivos que son un objetivo que es igualdad legal. Este objetivo puede ser cualquier otro, puede ser una ley antidiscriminatoria, una ley penalizadora de la homofobia, lo que se quiera, ¿no? O sea, el objetivo puede ser en ese momento, podría haber sido cualquier otro. De hecho, con los años nuestros objetivos han ido ampliándose en mucho, pero en aquel momento el objetivo fue uno, igualdad legal. La igualdad legal en España se conseguía, la igualdad legal en todo el territorio español se conseguía mediante 2 leyes, que eran la ley de modificación del matrimonio y la ley de identidad de género para las personas transexuales. Y sobre esa base mínima, estos 3 grupos nos pusimos a trabajar. Y a partir de ahí, pues, fue creciendo la federación en España, se llama estatal, y en la actualidad están asociadas efectivos de 3 grupos, ¿no? De todas las regiones, de todos los municipios, de muy diversa índole. Hay grupos religiosos, es decir, de gays y lesbianas católicos, hay grupos de transexuales solo, hay grupos de gays empresarios, hay grupos de gays y lesbianas que se dedican al deporte, hay grupos fuertemente liberalizados, de lesbianas o de gays o de transexuales, en fin, hay todo tipo de grupos. Todos los que entraron en la federación poco a poco a lo largo de los años no compartían con nosotros, no tenían nada en común unos con otros más que el objetivo de luchar por lo que les ofrecíamos, que en este caso era conseguir o tratar de conseguir la igualdad legal. Eso es lo que ofrecíamos como federación. Nosotros vamos a trabajar por la igualdad legal, vosotros trabajar por jugar al fútbol los sábados en un marco seguro, sin homofobia, vosotras trabajar por acabar con el patriarcado, vosotros trabajar por, en caso de la trans, no sé, la legalización de la Constitución y seguridad para los trabajadores del sexo, lo que fuera. Eso era asunto de cada grupo y en eso no nos íbamos a meter, pero todos compartían que les parecía bien que hubiera una superestructura por encima de los grupos trabajando simplemente con el objetivo de conseguir la igualdad, ¿no? Eso es lo que llamo, eso es lo que es la unidad que conseguimos. Yo creo que una unidad realista, más allá de eso, no me refiero en el tema del matrimonio, sino más allá de intentar imponer una unidad que, como decía, pretenda homogeneizar, que es irreal y saltará con los aires. Yo creo que desde luego, bueno, no se funcionó.